Maravilloso es nuestro Dios, amén. Muy buenos días, amigos, hermanos, ministros. Cada mañana estamos compartiendo con ustedes estudios que sabemos que edifican sus vidas porque son bibliocéntricos. Estamos viendo el tópico de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Y venimos tratando sobre cómo Dios obra a través de sus siervos. Tuvimos en cuenta y estamos desarrollando 7 realidades que debe vivenciarse en cada creyente. Por lo tanto, en el estudio pasado aplicamos 3 de ellas en el ejemplo de Moisés, donde esas 3 realidades tuvo que ver. La primera, Dios siempre está trabajando alrededor suyo, en este caso alrededor de Moisés. Dios busca una relación continua de amor con usted que sea real y personal. Lo hizo con Moisés y Dios le invita a unirse a su obra. Lo hizo con Moisés. Entonces, después de mirar estas 3 realidades de la obra de Dios con Moisés, miraremos ahora las 4 restantes. Dios revela lo que va a hacer. Esa revelación viene a ser una invitación para que se le una. Aquí hablaremos cómo Dios expresa o habló a Moisés para revelarse a sí mismo, revelarle sus propósitos y sus caminos. Y comienzo aquí leyendo el pasaje de Éxodo 3, del 2 al 8, cuando dice: y se le presentó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Aquí de igual manera también estamos viendo ahí en Números. Quiero que leamos ahí en Números el capítulo 12, el versículo del 6 al 8, cuando dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Aquí Dios, dentro de esa cuarta realidad, Dios habló para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Moisés expresó su crisis de creencia cuando le dijo a Dios lo siguiente: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Éxodo capítulo 3, versículo 11, el 13, el 4, del 4 al 1, el 10 y el 13. Aquí la invitación de Dios a Moisés para que se le uniera en su trabajo condujo
a Moisés a una crisis de fe que requirió confianza y acción. Pero sigamos leyendo lo que nos dice de acuerdo a la crisis de Moisés. Esa crisis exigía fe y acción. Porque es que por la fe Moisés, hecho grande, perdón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso nos dice ahí Hebreos 11, del 24 al 29. Y sigue diciendo, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Aquí vemos a Moisés, él tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para poder unirse a Dios en lo que él estaba haciendo. Así nosotros necesitamos hacer ajustes, hacer correcciones. Muchos pasajes de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio están ilustrando cómo se reveló Dios a Moisés. A medida que Moisés obedecía a Dios, Dios realizaba a través de él lo que Moisés no podía hacer. El siguiente es un ejemplo en el cual Moisés y el pueblo llegaron a conocer a Dios como su libertador. En los pasajes que vamos a leer, aquí Moisés llegó a conocer realmente a Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su alrededor, a la derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí esto está registrado en Éxodo capítulo 14, versículo del 15 al 17, 21 y 23, 26 y 27, 29 y 31 de Éxodo 14. Ahora bien, vamos a responder algunas preguntas acerca de las cuatro afirmaciones que anteceden. ¿Cuáles afirmaciones? De cómo Dios habla para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos.
la invitación de Dios a Moisés para que se le uniera en su trabajo, eso condujo a Moisés a una crisis de fe que requirió confianza, acción. La otra, la otra afirmación es que Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para poder unirse a Dios en lo que él estaba haciendo. Y la última afirmación nos muestra cómo Moisés llegó a conocer a Dios por experiencia cuando obedeció y Dios realizó su obra por medio de él. Entonces, las preguntas que vamos o que voy a hacer, usted va a dar su respuesta y yo daré la mía como un ejemplo. ¿Qué reveló Dios de sí mismo, sus propósitos y sus caminos? La respuesta sería, o la que yo daría, es, lo que Dios reveló fue cuando dijo, yo soy el Dios de tus padres, he descendido para librar a Israel de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. La otra pregunta, segunda pregunta, ¿qué le fue difícil a Moisés creer en cuanto a Dios? Los egipcios no van a creerle a Moisés que se le ha aparecido Jehová. Eso fue lo difícil de Moisés, que le creyeran. Tercera pregunta, ¿cómo resumiría la fe de Moisés según se describe en Hebreos 11? Pero sin fe es imposible agradar a Jehová. Pero Moisés actuó en obediencia por fe. La cuarta pregunta, ¿qué ajustes tuvo que hacer Moisés? ¿Dejar o abandonar su empleo con su suegro, Jetro, e hizo a un lado sus prioridades? Y quinta pregunta, ¿cómo piensa que se habrá sentido Moisés al darse cuenta de que Dios lo usó como intermediario para librar a los israelitas? ¿Cómo piensa que Moisés, eh, o cómo piensa que Moisés se sintió? Se sintió una persona, un instrumento muy útil en las manos de Dios. O sea, en otras palabras, se sintió muy bien, ser de gran utilidad a Dios. De manera que podemos decir que Dios vino y le habló a Moisés de su voluntad. Él quería que Moisés fuera a Egipto para usarlo de intermediario en la liberación de los israelitas. Dios le reveló su santidad, su misericordia, su poder, su nombre, su propósito de guardar su promesa a Abraham y darle a Israel la tierra prometida y muchas otras cosas que no se describen en las escrituras indicadas. Moisés presentó muchas objeciones o justificaciones o disculpas. Cuestionó si Dios podía hacerlo a través de él, si los israelitas creerían que Dios le había aparecido y si sería capaz de hablar con suficiente elocuencia como para poder realizar la tarea. En cada caso, Moisés realmente dudaba de Dios más que de sí mismo. Moisés enfrentó su crisis de fe. ¿Es realmente Dios capaz de hacer lo que dice? Se cuestionaba. Sin embargo, su fe quedaba descrita en Hebreos como un modelo de sacrificio propio y confianza en el Todopoderoso Dios. Una vez que Dios permitió que Moisés supiera lo que él iba a hacer, esa revelación se convirtió en la invitación de Dios para que se le uniera. De manera que Dios revela lo que va a hacer. Dios revela lo que va a hacer a quien, a cada persona, de una manera muy particular. Esa revelación se convierte en una invitación para unirse a Él. No se le olvide eso. De igual manera podemos seguir diciendo que Moisés hizo los ajustes necesarios para orientar su vida hacia Dios. Moisés tenía
que llegar al punto de creer que Dios podía hacer todo lo que había dicho que haría. Luego tuvo que dejar su empleo con su suegro y mudarse a Egipto. Después de hacer estos ajustes, estaba en posición de poder obedecer a Dios, o sea, dispuesto. Significaba que iba a estar donde Dios estaba obrando, de modo que él pudiera hacer lo que se había propuesto hacer desde el mismo comienzo. Moisés era un siervo moldeable y permaneció a disposición de Dios para que lo usara como quisiera. Dios realizó sus propósitos a través de él. Moisés debe haberse sentido humilde e indigno al ser usado de manera tan importante por Dios. Moisés obedeció e hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces Dios realizó por medio de Moisés lo que quería hacer. Cada paso de obediencia dio a Moisés y a Israel un conocimiento más amplio de Dios. Todo eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 6. Amén. En el próximo estudio entonces hablaremos de otros personajes, pero hasta aquí damos por culminado el ejemplo con Moisés aplicando las 7 realidades o afirmaciones para poder agradar a Dios y hacer lo que Dios pretende con cada uno. En este caso, pretendió y logró con Moisés su propósito. Pretendió, o sea, logró el propósito y sus caminos. Amén. Bendiciones, bendiciones.